más canción, un pasito en multitudes para la América en nación. Para los niños la ternura, para el alma mi rosal inmenso como mi llanura, sol, tepuy y manantial, para la guerra nada, para la guerra nada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada, para la guerra nada. Para tu amor está mi pecho, para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador. Para la patria está Bolívar, a tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre. Para tu odio está mi amor, para la guerra nada, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color. Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo. Para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción. Para la guerra nada, para la guerra nada. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy este programa se lo dedicamos a los constituyentes y a todas las personas en Venezuela a quienes les interesa la paz, el diálogo y participar en este libro colectivo que estamos escribiendo entre todos. La constituyente va a hacer que nosotros escribamos la próxima constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora nos rige la Constitución del 99 y hace 19 años Luis Brito García, en País de Petróleo, Pueblo de Oro, ya nos hacía ciertas advertencias que están vigentes, decía él. En el anteproyecto de Constitución que actualmente se debate, detectamos varios mortíferos virus que deforman, falsean y destruyen el espíritu, propósito y razón de las ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la Quinta República, dirigida por el comandante Hugo Chávez Frías a la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de este año. Este escrito del año 98 lo incluyó en este libro que se publicó en 2013 y que en esa ocasión, en una entrevista de Radio Nacional, nos dedicaba generosamente para María Elcira, que también es de Oro, amigo Luis Brito, y aquí dibujos de Luis Brito. Luis, decías, conversábamos en estos días que se tiene planificado un taller para los constituyentes y nosotros queremos adelantar parte de lo que ese taller para constituyentes va a exponer. Luis, definiendo conceptos, porque tú eres una persona que ha estado estudiando la Constitución y que ha participado como abogado en la definición de muchísimos aspectos que rigen hoy nuestra nación. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente y qué no es una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, una Asamblea Nacional Constituyente es el máximo poder de una república. Es decir, la teoría de la soberanía, a partir de Juan Jacobo Rousseau, dice que la soberanía, es decir, el supremo poder de un ente político, reside en el pueblo. Y la expresión normativa de ese poder es una constitución
que la hace una asamblea constituyente. En otros países una constitución la redacta un pequeño grupo del poder legislativo. En el nuestro hay una elección para que el pueblo elija a los constituyentes y además lo que ellos redactan pasa a ser constitución una vez que ha sido sometida a un referendo. Tiene que ganar la mayoría en ese referendo aprobatorio y así sucedió. Es una de las primeras constituciones en el mundo que se sanciona en esa forma con la Constitución de 1999. Entonces lo que tenemos allí actualmente es el supremo poder soberano de Venezuela. Y se llama soberano cuando no hay sobre él ningún otro poder. Es la máxima conjunción del poder legislativo de hacer normas, de ejecutivo de aplicarlas y de judicial de decidir las controversias sobre la aplicación de las leyes. El ideario bolivariano está presente en todas nuestras normas. Nosotros a los constituyentes les recomendamos no solamente leer este libro de Luis Brito García, País de Petróleo, Pueblo de Oro, sino también buscar en su blog luisbritogarcia.blogspot.com porque bastantes artículos y bastantes advertencias has hecho tú en casi 2 décadas, ¿no, Luis? En ese blog. Y las últimas semanas se las he dedicado consecutivamente por la pertinencia del caso a comentarios sobre la Constitución, la vigente, la que debería venir y otras constituciones anteriores. Sí, entonces son materiales de estudio que los constituyentes tienen que tener a mano porque Luis Brito García es una persona que además pregunta mucho antes de afirmar algo, consulta, investiga como debe ser. Nosotros referimos a este libro también, La Doctrina del Libertador, de Biblioteca Ayacucho, porque Luis tiene pendiente la publicación en Biblioteca Ayacucho de Abra Palabra. Sería interesante que en esas reediciones que son tan necesarias, el libro de Luis también perteneciera a esta colección de Biblioteca Ayacucho. ¿Y qué no es la Asamblea Nacional Constituyente que la gente cree que es para eso? De lo que tú has visto, en qué se han confundido las personas. Mira, verdaderamente quizás algunos han creído era un remedio milagroso para toda una cantidad de problemas. A mí me contaba Gustavo Pereira que para la constituyente del 99, incluso había gente que pedía que se declarara patrimonio de la humanidad. Las panelas de San Joaquín, por ejemplo. Hay una serie de cosas de esa índole que por ser muy de detalle, no pueden estar en una constitución. La constitución tiene que ser un programa general. Pero también hay una serie de pequeños intereses mínimos que se infiltran y son contrabandeados como si fueran intereses generales. Por ejemplo, Hugo Chávez Frías dijo en sus ideas para la constituyente del 99, la educación tiene que ser gratuita, la educación pública en todos sus niveles. No contaba el comandante con que hay una mafia de los posgrados. Y esa mafia dijo, bueno, donde manda mafia no manda Hugo Chávez Frías. Y en el artículo relativo dice la educación pública será gratuita en todos sus niveles, hasta el pregrado, porque de ahí en adelante rige la mafia. Eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo, supongo yo, a menos que se quiera dejar frustrado a Hugo Chávez Frías. En otro de sus artículos dice Hugo Chávez Frías, ninguna norma puede entenderse que coarta el derecho soberano de Venezuela de proteger su industria. Pero agarraron los neoliberales, el combo neoliberal dijo, ¿pero qué es eso? Hugo Chávez Frías diciendo que hay que proteger la industria nacional. ¿Por qué? Los 5 constituyentistas estaban ahí de la derecha, o quizás 6, le impusieron y le contrabandearon a los 340 y tantos bolivarianos una norma que dice la inversión extranjera tendrá las mismas condiciones que la inversión nacional o estará sujeta a las mismas condiciones. Eso es el ALCA en 13 palabras, antes de que existiera el ALCA. Porque si tú le das los mismos regímenes proteccionistas al capital extranjero que al nacional, no puedes proteger el capital nacional. Si decides una medida a favor del capital nacional, se la tienes que aplicar igualito al capital extranjero. Eso es un contrabando neoliberal, pero del tamaño, decía Cristo que más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo, pero en este caso entró por la constituyente
semejante despropósito, fíjense, y en contra de las instrucciones y los deseos expresos de Hugo Chávez Frías. Y en contra de las mayorías que Y en estaban contra allí. de la mayoría, bueno, de la que se llamaba mayoría, porque Sí. uno no sabe cuánta gente levantó la mano babeada allí. También Chávez ha tenido una lucha toda su vida para que Venezuela no estuviera sometida a tribunales extranjeros. Sin embargo, allí hay una norma que está vigente en nuestro país desde que nos invadieron, nos bloquearon Alemania, Italia y Francia en el año 1903, con Cipriano Castro. Dice, las controversias sobre materias de interés público tienen que ser decididas por los tribunales de Venezuela y de acuerdo con las leyes de Venezuela. Entonces, ahí hay una coletilla, como siempre, una cuarta dice, si no fuera improcedente de acuerdo con las naturalezas de las mismas. Chávez nos sacó del CIADI, logró que nos saliéramos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, siempre estuvo en contra de que Venezuela fuera llevada como un reo a que la juzgaran tribunales extranjeros según leyes extranjeras. Pues, ¿qué metieron en la constituyente esos inefables constituyentistas? Oye, qué bueno, 6 constituyentes lograron torcerle el brazo. Obama debió contratarlos a 340 y tantos constituyentes patriotas. Bueno, pusieron igualito esa norma, si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos. De modo que entonces Venezuela puede ser llevada en virtud de esta excepción que es más grande que la regla. Sí, yo siempre digo, es como que dijera, aquel que mate a otra persona será sancionado. Si no fuera improcedente sancionarlo. Ah, ¿qué tal? Eso es una trampa. Esas son otras cosas que tienen que tener en cuenta nuestros constituyentes. Vamos a hacer una pausa y volvemos a seguir ahondando sobre este tema, que este programa pues se lo vamos a mandar a los constituyentes que conocemos porque sabemos que va a ser de mucha utilidad para los debates. Ya venimos con más de la librería mediática, estamos aprendiendo a leer más allá de lo que se está allí colocado en la Constitución vigente y en los deseos que nosotros tenemos de un nuevo documento para Venezuela actualizado. Estamos en tiempos de constituyente. Este cuadernillo, Asamblea Nacional Constituyente 2017, Más Poder para el Pueblo, nos trae materiales para el estudio y el debate. También tenemos que hacer propuestas razonadas, no hacer perder el tiempo a los constituyentes, reunirnos en colectivo y hacer propuestas posibles, propuestas después de haber nosotros también estudiado como ciudadanos. Estábamos ante un país en el año 99 con unas necesidades y se hizo una constitución. Casi 20 años después está otro país. ¿Cuáles son las necesidades diferentes que hay ahora que ameritan que nos reunamos para escribir una nueva constitución? Bueno, es bueno marcar el contraste con ese otro país. Era un país con 1,5 millones de analfabetos. Era un país con cerca de un 40% de pobreza y 20 y tantos de pobreza relativa, mientras que ahora se acabó el analfabetismo. La pobreza no llega a 23% y la pobreza absoluta es de menos de 5%. Oye, es un país en el cual 1 de cada 3 venezolanos está estudiando, 1 de cada 9 venezolanos está en educación superior, hay más de 3 millones de pensionados, 3.500.000, se han construido en muy pocos años 1,5 millones de viviendas, creo que más. La inversión social ha ocupado consistentemente más del 65% del gasto público. Anda en 73% de todo el gasto público. Es decir, de cada bolívar que se gasta, 73, 74, 75 céntimos son para inversión social. Esa es una Venezuela enteramente novedosa. Ahora, yo digo, en la constituyente hay 3 tipos de cosas. Hay las normas que hay que preservar a toda costa, pues son extraordinarias, como la propiedad de la República sobre PDVSA.
otras que hay que corregir o perfeccionar, como esas que acabo de enunciar, y en tercer lugar, normas sobre situaciones nuevas. Por ejemplo, en el 99 no existían las misiones. Eso hay que constitucionalizarlo. Gran parte de los movimientos sociales que ahora están funcionando no existían o no eran reconocidos. Hay que darles reconocimiento también. Las comunas son una realidad nueva. El intento de crear un Estado comunal. ¿Cuáles son las potestades, dónde comienzan y dónde terminan los poderes de las comunas y de los estados comunales? Hay todo el sistema de comunicación de medios libres, alternativos, comunitarios de la red Ancla y de otras. Por ejemplo, eso es una realidad nueva comunicacional a la cual hay que darle acogida. Las redes sociales. Las redes sociales, por ejemplo. Entonces hay toda esa cantidad de fenómenos, darles una postura constitucional. Y que después cada uno de esos temas generales van a terminar generando nuevas leyes también. Ajá. Porque el trabajo no termina cuando la Constitución sea escrita, Sí. sino que, y aún así quedan leyes que ya estaban desfasadas de la Constitución del 99, como la Ley de Ejercicio del Periodismo. Hemos también insistido mucho de nuestros colectivos culturales acerca del derecho a seguir manteniéndonos como un Estado laico con libertad de cultos y libertad de no tener cultos. El derecho hasta a ser libres de analfabetismo, no solamente en analfabetismo que conocemos y del cual somos libres, sino del analfabetismo funcional, es decir, de no comprender lo que leemos, y ser libres de analfabetismo mediático. Eso es lo que nosotros hemos propuesto en general a la constituyente, pero de las cosas que a ti te han comentado, es necesario que esto esté allí. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué destacarías tú además de todo lo que tú has expuesto hasta ahora? Bueno, primero, un comentario sobre el Estado laico. Efectivamente, la Constitución para la elección de los gobernadores requiere que sean seglares, es decir, que no sean personas que ejerzan el sacerdocio para que así no estén juntos en poder del Estado, tanto la autoridad eclesiástica como la autoridad civil. De hecho, las encuestas que se han hecho, grandes encuestas, el World Value Survey del año 2000 en adelante, 60 y tanto % de los venezolanos rechazan, por ejemplo, que los sacerdotes fijen las directrices de la política. En un pueblo que es en principio creyente, pero separa muy bien lo que es la iglesia y la religión. Ahora, yo creo que el clamor esencial ahorita, si vamos al nivel popular, no meramente al de los juristas, es que se tomen medidas contundentes, eficaces, rápidas, con relación a la guerra económica y al contrabando de extracción. Yo creo que esa gran votación que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente, yo he dicho siempre que fue como una especie de cheque en blanco, de gran respaldo que le dio a la población venezolana, a los constituyentes, para que tomen medidas para protegerlos de la guerra económica que se está centrando en el nivel de vida de los venezolanos para desestabilizar el país. Cuando yo hablo con gente del pueblo en general, se centran en eso. Es más, yo en un primer foro que me llamaron me dije, bueno, ¿y qué propuestas hay para la constituyente? Sí, se va. Y mucha gente se quedaba perpleja. En realidad decían que era muy bueno, pero propuestas así medulares no las tenían. Pero sin embargo, esa sí es una propuesta presente en todo el mundo. Es un deseo popular y un clamor popular y sabemos que la Asamblea trabaja en esas medidas. Vamos a hacer una pausa y venimos con un micro de la serie La Librería Mediática Lee al Mundo. Y después les explicamos por qué hemos elegido para esta parte del programa que viene ese micro. Ya venimos con más de La Librería Mediática. La Librería Mediática Lee al Mundo. Hoy la Librería Mediática lee al mundo y viaja acompañada de jazz, flamenco y tango a Estados Unidos a encontrarse con Walt Whitman, con los poemas de Lorca el granadino a Whitman y con la voz profunda de la uruguaya universal Idea Vilariño. Todos cantan al amor, al hombre, a la ciudad, al mundo, que se presenten ellos mismos con sus versos. Soy Walt Whitman, un cosmos, el hijo de Manhattan, tormentoso, carnal y sensitivo, como, bebo y engendro.
No soy sentimental ni miro desde arriba a hombres ni a mujeres de los que no me aparto. No soy más orgulloso que humilde. Me humilla quien humilla a los otros, y nada se hace o dice que no recaiga en mí. Creo en la carne y en los apetitos, ver, oír, tocar, cuántos milagros. Y cada parte de mi ser es un milagro, divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco o me toca. Walt Whitman, Estados Unidos, 1819-1892. Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano, hermoso como la niebla. Federico García Lorca, Granada, España, 1898-1936. Es imposible comparar tan irrepetibles genios literarios. Hoy solo los hacemos coincidir en este espacio. Lorca le canta a Whitman al conocer Nueva York. Whitman se canta a sí mismo y a Manhattan. Idea Vilariño, que nació en Montevideo en 1920 y murió en 2009, es autora de una de las poesías breves más contundentes al amor puro. Dice así: inútil decir más, nombrar alcanza. Que sea Idea Vilariño con su propia voz quien nos diga que es para ella la palabra comparación. Comparación. Como en la playa virgen dobla el viento el leve junco verde que dibuja un delicado círculo en la arena, así en mí tu recuerdo. Hoy escuchamos La Librería Mediática lee al mundo y leímos a Whitman, a Lorca y a Idea Vilariño. Y bien, después de disfrutar este micro, nosotros les contamos que lo hemos elegido porque refiere a García Lorca y esos crímenes de odio que hicieron que se fusilara a García Lorca, que se le asesinara simplemente porque se le odiaba por razones que da vergüenza exponer. Esos crímenes de odio lo hemos estado viendo en Venezuela y eso hay que normarlo de alguna manera, hay que castigarlo con mucha fuerza. Entonces viene la actividad de la Asamblea Nacional Constituyente haciendo leyes necesarias y urgentes, como esa ley contra el odio y como esa revisión de las sanciones a delitos como delitos contra el odio, esas manifestaciones de que nosotros fuimos víctimas de eso, el día de la votación no podíamos salir de casa, tuvimos que irnos antes, ocultarnos para ir a votar, porque si nos descubrían nuestra vida peligraba, ¿verdad, Luis? Y todo eso, que hubo personas que quemaron por parecer chavistas, que persiguieron en los centros comerciales porque parecían chavistas. Entonces la Asamblea también tiene esa función. ¿Podrías explicar por qué era necesario que se atendieran esos temas? Bueno, porque es una realidad comparativamente nueva en Venezuela. En Venezuela hemos sido muy violentos, incluso el siglo XIX, pero es una violencia fundamentalmente entre combatientes. Es decir, que se atacara de manera alevosa a una sola persona por una multitud para infligirle no solo daño, sino una muerte y una muerte horrible. Además, eso no se veía. Y sin embargo, hemos visto en este siglo, comienzo de este siglo, una cantidad de delitos de esa índole espantosos. Muertes de personas políticas infligidas de una manera verdaderamente abominable, espantosa, horrible, con lo que llaman en el Código Penal ensañamiento, premeditación y alevosía. Ensañamiento es utilizar medios no necesarios para el fin. Alguien asesina a otro, lo mata, pero si además lo corta en trocitos, no es necesario que tú cortes en trocitos o incendies a alguien para quitarle la vida. Pues entonces hay toda una patología nueva que debe ser enfrentada con leyes sancionatorias, pero también preventivas. Hay que hacer grandes campañas culturales para señalar eso. Es decir, es legítimo que tengas todo tipo de diferencias políticas. El sistema nuestro da
pie para ventilarlas, es absolutamente legal expresarlas y meritorio, todo el sistema político existe para eso, pero expresarlas a través de la destrucción de otra vida con cantidades de dolor verdaderamente innecesarias que únicamente sirven para tratar de expandir el terror y el dolor en el resto de la comunidad, no solo en la víctima y sus allegados, sino en toda la comunidad. Eso es una realidad nueva que hay que proscribir. Es decir, las cosas hay que atacarlas de raíz cuando están empezando. Si tú dejas que se propague, se divulgue una determinada costumbre, después desarraigarla, sí es sumamente difícil. Y déjame decirte que la espantosa guerra civil de un país vecino comenzó así, antes del Bogotazo, que es una de las raíces. Resulta que había oleadas de homicidios entre militantes de un partido u otro en diversos sitios y que había manifestaciones de violencia, que por ejemplo en su libro El Bogotazo lo señala Arturo Alape. Pasaba una mujer vestida, trajeada por casualidad, con el color de uno de los partidos en pugna frente a una iglesia, la desnudaban en el sitio, y otro señor entraba a un bar con una corbata de un color inconveniente, le ponían un revólver en las sienes y le obligaban a comerse la corbata, además de los homicidios, todo eso. Entonces eso era un clima que anunciaba la tragedia que vino después. Nosotros tenemos que evitar que eso pase del anuncio y que el mismo anuncio desaparezca. Es legítimo que tengamos diferencias, además es lógico, es natural. La democracia se crea para eso, para ventilar las diferencias, pero que traduzcamos eso en ese tipo de cosas contra víctimas usualmente indefensas, además totalmente, eso es inaceptable. Cierto. Bueno, ya van viendo de qué se trata y por qué era necesaria la Asamblea Nacional Constituyente en este momento, como una herramienta para la paz. Luis Brito García, ya estamos trayendo libros de otras épocas de Luis Brito que podrían muy bien reeditarse y algunos de los cuales pueden conseguir en su blog para la descarga gratuita y la lectura. Elogio del panfleto es un libro tan sabroso para leer que hasta tiene una referencia a Don Fulgencio. A ver, ¿cuánta gente no ha visto las tiras cómicas de Don Fulgencio? Pues aquí está una referencia a Don Fulgencio por San Telmo, a Witold Gombrowicz, que es maravilloso, que ahora hay un congreso Gombrowicz, que van a hacer una revista que se llama Vitolda, excelente, y bueno, por eso es que cuando uno lee a Luis, es como leer una enciclopedia de las de antes, de las buenas, la enciclopedia Luis Brito García. Se nos cayó la cédula ahí, pues Don Fulgencio aparecía en los años 50, 40, era una maravillosa tira cómica dibujada por Lino Palacios, sobre un señor viejo físicamente, pero que tenía el espíritu, el alma de un niño. Por eso decía Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. El hombre que no tuvo infancia. Se la pasaba recuperando su infancia con juguetes, con canciones, con infantiladas que eran maravillosas. Se lo dedicamos a Isidoro y a Luis. Ese ensayo es un intento de recuperar el espíritu extraordinario de Lino Palacios y Don Fulgencio, que alegró la infancia de muchos de nosotros con su interminable infancia. Ya venimos con más de la librería mediática, que esto da para hablar de todo. Ya venimos. Con Don Fulgencio. Allí hemos visto algún video que habla de una Venezuela heroica, lo que comentábamos, ¿no? Bueno, Luis Brito García, mucha gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y ligados a la cultura, que vivíamos en zonas que estaban siendo atacadas por los salvajes que no solamente hacían barricadas para impedirte el paso, sino que destruyeron árboles, incurrieron en delito de ecocidio, tumbaron puentes, destruyeron bienes públicos. Bueno, todo eso podría estar pronto reflejado en algún trabajo de video que quizás vayamos a hacer con la ayuda de Luis, pero ya se adelantó algo en un micro que se llama Venezuela Heroica y tenemos entonces la referencia al libro de Eduardo Blanco para que ustedes también lean otras heroicidades en Venezuela. Luis,
Tú estuviste muy ligado a la Constitución vigente, viste cómo se trabajaba, cómo eran las comisiones, cómo se fue avanzando hasta construir una nueva Constitución. Hablábamos con Eleazar Díaz Rangel y él se angustiaba hace unos días porque decía, bueno, pero es que no he visto los debates. Resulta que los debates se hacen previamente y luego se televisa una especie de conclusión que se va compartiendo. Y decíamos la necesidad de que se televisaran algunos debates. Esas reuniones de trabajo en las que se va construyendo un nuevo libro que es la Constitución para el país, ¿cómo son? Que cada quien lleva sus cosas, van surgiendo las propuestas desde ahí. ¿Cómo son esas sesiones de debate en la Constituyente? Mira, sobre tu propuesta, el antecedente de eso es lo siguiente. Cuando Acción Democrática toma el poder a través de un golpe de Estado, convoca a elecciones del Poder Legislativo y a una nueva constituyente. Y entonces determinó que las sesiones del Congreso Nacional se radiaran. Todavía no había televisión. Ajá. Entonces esos debates se radiaban y eso provocaba también unos debates encendidos en la población, etc. Yo tengo una pieza teatral que se llama Muñequita Linda, que se refiere mucho a esa atmósfera encendida, furibunda. Que cuando la Feria del Libro se dedicó a ti, se representó en la sala Ana Julia Rojas de la UNED. Exactamente, entonces ese es el antecedente. La verdad es que ANTV está para eso, para difundir los debates del Poder Legislativo. Entonces, yo no creo que sea tan imposible que se transmitan esos debates, sobre todo para el pueblo, que el pueblo sepa en qué andan sus representantes. De luego, se transmiten los resúmenes. Ahora, las reuniones de comisiones son usualmente ya más privadas, más reservadas. Y también debe haber las reuniones de la mano peluda, porque mucha gente dice que esas disposiciones neoliberales antichavistas que se metieron en la Constitución del 99 y que fue una mano peluda, que las metió ahí de contrabando, que ellos habían dicho una cosa muy buena. Yo no fui. Hubo una mano allí que entonces debe haber una comisión contra mano peluda que esté todo el tiempo, cuando hay una mano peluda por ahí caminando, que trate de atraparla, no vaya a haber otro tipo de trampas de esa índole. Entonces esas comisiones son usualmente más reservadas, de luego, porque ahí lo que se está es... No se están haciendo propuestas definitivas, se están examinando cosas, se están vertiendo opiniones. Pero sí, yo creo que sería oportuno que se hiciera más difusión del debate. De los debates. Sí, y tenemos a NTV, así que lo podemos hacer. Alejandrina Reyes, ministra de Cultura, en estos días llegó y nos comentaba que ella había llegado de sorpresa a un sitio donde estaban reunidos gran cantidad de constituyentes. Y ella se acercó y les preguntó, ¿qué es lo que ustedes están leyendo? Estamos leyendo el blog de Luis Brito García. Estaban estudiando tus artículos. Nadie sabía que ella iba a llegar, ni que nos iba a contar, ni que yo te iba a contar a ti. Entonces fíjate que sí estás siendo un referente por el respeto que te tienen al trabajo de muchos años. Pero en esa época, Luis, yo me pregunto, en el año 99 no estaba Luis Brito García como referencia de trabajos similares anteriores. Ahora tenemos toda la experiencia de la Constitución del 99 y todos los estudios que tú has hecho. Sí, déjame decirte, por cierto, que estoy trabajando todo ese conjunto de estudios para ponerlos en un texto coherente y ponerlos en un enlace en mi blog. Yo ahora tengo, gracias a un amigo matemático que se llama Rafael Pire, él me ayudó a colocar un enlace en mi página. El enlace se llama Desde el Patio. Y entonces es en el blog mío, que es http://luisbritogarciablogspot.com. Si ponen Luis Brito García, nada más ya con eso les sale. Exacto. Entonces voy a poner allí un enlace para que puedan bajar el bloque de los artículos, sugerencias y críticas, además, por si puede servirles para algo. Claro, estamos ahorita tan apretados con el papel, la tinta, las editoriales, que si ponemos a editar eso, saldrá quién sabe cuándo. O sea, que eso es urgente, eso hay que hacerlo ya. Pero esto es urgente, quizás espero que lo tengan a fines de este mes o principios del próximo, para, bueno, todas las advertencias que he ido haciendo. Todo reunido en un link. De todas maneras, dentro de tu blog están todos los artículos, o sea que las personas que pueden buscar por palabras claves, Constitución, Constituyente, pues, lo van a poder conseguir. Fíjense qué útil nos está haciendo la visita de Luis Brito García a la librería mediática, que este taller que va a ser para las constituyentes, en el que los constituyentes le van a preguntar asuntos
importantes. Creo que también va a participar Iraida Vargas y Mario Zanoja, que la Escuela de Planificación lo estaba planificando. Ojalá se dé, pero mientras tanto ya tienen este programa como referencia con todas las indicaciones para que busquen luisbritogarcia.blogspot.com y puedan estudiar todos estos temas bien asesorados por una de las personas que más se ha preocupado por estudiar la Constitución y por estudiar cuáles son las leyes que más beneficio van a traer a nuestro país, porque eso es lo que debe buscar una Asamblea Nacional Constituyente, es ese marco jurídico dentro del cual después van a poderse desarrollar a través del estudio de la Constitución otras leyes que van a regir ya de forma más detallada los rumbos del país. Vamos a venir en un momentico con el presidente Maduro, con el cual en una oportunidad, en una feria del libro, hablamos de un tema importante que debe ser considerado en la Constitución, la bibliodiversidad. Ya venimos con más de la librería mediática. Y garantizar y celebrar que siempre siga el gobierno bolivariano garantizando la bibliodiversidad de Venezuela, que es bibliodiversidad. Claro, que haya toda clase de libros circulando dentro y fuera de Venezuela, libros nacionales y libros internacionales, que eso siga siendo el objeto y el norte y el sur de la gestión bolivariana. Ferias como esta lo demuestran. Y yo creo que no hay alcaldía de Venezuela que tenga una feria del libro como esta. Yo creo que no hay ni una sola. Mira, estamos rodeados, María Alcira. Estamos rodeados de gente, de hombres, de mujeres, de libros, de amor. No había volteado para acá, mira. Qué belleza. Un abrazo a todos. Quédense por ahí que ahora nos vamos a bañar aquí en esta piscina. Aguanten. Ya vamos para allá. Pero no quise entrar por allá porque iba a sabotear la libertad de ustedes, de caminar, de ver los libros. Un aplauso para ustedes mismos, pues. Que vivan los libros, que viva la cultura. Gracias, María Alcira. Gracias, presidente. El presidente que está luchando por mantener ese legado de Chávez lector. Usted también hace siempre lo que nosotros decimos, 1 minuto para el libro. En todas sus alocuciones está presente el libro. Tenemos que hacerlo, que todos lo hagamos. Claro. De la bibliodiversidad. Todos los días se aprende algo, ¿viste? Bonita esa palabra, ¿verdad? La bibliodiversidad, la garantía bellísima. de que circulen todos los libros nacionales e internacionales por Venezuela siempre. Así es. Bueno, lo hemos denunciado muchas veces, la guerra económica no solamente abarca el desabastecimiento, causa el desabastecimiento de medicinas, de alimentos, de repuestos, sino que también afecta al sector libro. Entonces, ¿qué pasa? Este libro lo compramos en Montevideo, Uruguay, de Mircea Cartarescu, El ruletista. Un relato, una novela breve sumamente impactante, y fíjense la delicadeza de esta editorial Impedimenta, la diagramación original acerca de esta micronovela de Mircea Cartarescu, este escritor de Rumania, que tiene la verdad es que no lo puedo ni describir, porque Luis vio una película que versionaba este libro y es realmente muy fuerte, pero fíjense qué hermoso, y estos libros pues no pueden entrar a Venezuela porque no están asignándose divisas para el libro, porque están asignándose para temas más urgentes, pero creo que es bueno que se empiece a pensar ya en volver la mirada hacia el libro, porque nosotros también necesitamos libros. Necesitamos, por ejemplo, que un libro como Andanada, de Luis Brito García, que era un libro impermeable que se editó en una época, ¿te acuerdas, Luis? Sí, sí. Libro que sirve para bañarse con él porque no le pasa nada cuando se moja, y en el que Luis dice, si llego a poner orden en mi biblioteca, lo pondré también en mi vida, entonces todo habrá concluido. Las bibliotecas tienen que estar desordenadas y vivas, ¿verdad? Las bibliotecas personales, que por cierto, por allí va a estar también de visita Sadi Loaiza en la casa de Luis Brito García de la Biblioteca Nacional para hurgar y catalogar en esos libros, a ver qué puede irse a la Biblioteca Nacional a ser protegido y hacer de consulta pública para todos. Libros, por ejemplo, como el de Daniela Seidman, Voces del Sur,
tiene que volverse a imprimir en papel para que tengamos capacidad de exportación también de nuestros libros. Nuestros autores necesitan ser leídos en otras partes del mundo. Tú tienes todavía ahorita un libro por publicar, además de Abra Palabra en Biblioteca Ayacucho, tienes un libro que Bueno, Biblioteca Ayacucho Abra Palabra desde hace Ajá. casi una década. Van haciendo como parece que una página por año. Pero una cosa recientemente tienes también algo en Monte Ávila, me parece. Sí, en Monte Ávila, sí, pero eso es una cosa que la puse el año pasado. Se llama El verdadero venezolano, mapa de la identidad nacional. Imagínate. Un estudio así sobre todo lo que hay científicamente verificado sobre la identidad nacional del venezolano. Una cosa apasionante. Y lo que tú decías, está bien que podamos descargar en digital, pero nosotros necesitamos nuestra geografía de libros, nuestra referencia del libro objeto, que la controlamos nosotros, que no es que es un link que cualquiera lo puede quitar de repente de internet o meter un virus allí y se acabó el libro que teníamos en nuestra tableta. Además no se logran Sí, hay libros míos que estaban en páginas Sí. así y han desaparecido. Entonces eso- en parte por eso hice el propio enlace con la ayuda de Rafael Pire, pues para Claro, que estén allí. para que estén allí, pero eso no es garantía de que van a estar allí siempre, a lo mejor también se pueden dañar, entonces hay que reimprimir los libros de Luis Brito García, por ejemplo, exportar los libros de Luis Brito García, y para eso se necesitan divisas para ciertos elementos del papel, de la tinta, de las planchas, que no se pueden producir en Venezuela. Reitero, es imposible, en ningún país del mundo hay una sustitución de importaciones completa, ni las librerías se llenan solo con libros nacionales. Es importante que haya un generoso intercambio entre los autores de distintos países, y lo que yo siempre digo, no se crean vínculos de afecto con links. Nadie se vuelve un lector apasionado leyendo links. Hace falta, no sé, hace falta el contacto, no sé qué pasa con el libro objeto. Tú también eres amante del libro objeto, ¿no? Sí, pero me encanta mucho el link porque hay veces que yo tengo libros en la biblioteca y los bajo porque los tengo ahí en la computadora. A veces en la biblioteca no sé dónde están. Ajá. Y a veces hay libros que los encuentro en la biblioteca y yo no sabía que los había comprado y que los tenía. Digo, "Oye, Así lo dices Entonces, aquí. No, exactamente. Entonces, el libro informatizado, pues, primero ocupa Es un buen menos espacio. complemento, es un buen Sí, complemento. no me parece a mí. no crea moho, Sí. por otro lado, y hay cosas inaccesibles. Yo estuve toda mi vida buscando un libro de Kipling, me lo encontré en el proyecto Gutenberg, que es un proyecto de libros anglosajones con una versión. Ahí hay los libros que no te puedes imaginar y que has buscado toda tu vida. Y están Los allí. encuentras allí y los puedes bajar gratuitamente. Pues sí, es una combinación extraordinaria, los libros de papel y los libros digitales. Dice, aquí eres bravo, Luis, para acabar de una vez con las guerras. Ajá. Abre sus puertas la gran fábrica de fusiles que disparan por la culata. Oh, bueno, y en el orden de la biblioteca está la descripción perfecta de la biblioteca de Luis Brito García, que es toda su casa. En mi biblioteca solo hay 2 clases de libros, los que sé que tengo pero no aparecen, y los que aparecen sin que yo supiera que los tengo. Bueno, nosotros siempre recordamos, y con eso finalizo para que tú hagas tu reflexión también al terminar el programa. Recuerdo cuando cumplimos 500 programas de la Radio Nacional de Venezuela, los libros y la radio. Hace 500 programas porque ya cumplimos el año pasado 1000 programas. Y hicimos un evento en el CELAR y el Ministerio de la Cultura nos había donado una cantidad de libros para regalar a los asistentes. Luis era como si estuviera en una piñata con sus libros que ese día le habíamos regalado, estaba contento. Termina tú con una reflexión, vamos a hablarle a esos constituyentes que tienen tremenda responsabilidad y a los que más de 8 millones de personas, escuchen bien que nos escuchan en otros países, más del 40% del padrón electoral. A veces se eligieron presidentes con mucho menos de eso y en otros países con muchísimo menos de eso. O sea, que es una buena representación de Venezuela la que dijo sí a la Asamblea Nacional Constituyente. Termina tú con el mensaje que quieras para esos constituyentes que tienen esa responsabilidad. Bueno, entre las cosas impresionantes que ha habido en Venezuela desde principios de siglo ha sido el salto en la cuestión editorial. Antes a veces un libro, bueno, se editaba quién sabe cuándo en muy pocas ediciones, etcétera. Pero resulta que se hicieron ediciones prodigiosas en Venezuela. Muchas de nuestras editoriales editaban un libro por día.
Es decir, un libro nuevo por día y sus ediciones llegaban en millones y millones de ejemplares. El libro se hizo barato, se hizo accesible, se hizo solidario. Entonces, eso es indispensable para que un país rinda todo su potencial intelectual y físico. El ciudadano tiene que estar informado, tiene que estar en un mundo cultural que le dé amplitud de miras, que le dé discernimiento, que le enriquezca la mente. Y por eso entonces debería haber normas de protección para la cultura y para los libros. Todos los grandes movimientos culturales del mundo han contado con una protección del Estado. El Partenón de Atenas no se levantó solo, eso fue con el tesoro de la Confederación de Delos. El Louvre no surgió de la nada, eso fue una cosa del Estado. Las pirámides de Egipto también fueron los faraones y así sucesivamente. Y entonces esa inversión cultural rinde muchísimo, nada más en turismo cultural. Bueno, yo he estado haciendo un estudio, y con eso cierro, sobre la cultura en el siglo XXI. Resulta que lo que nosotros llamamos superestructura en el marxismo ocupa cerca del 70% del Producto Interno Bruto global, la economía del mundo. Es decir, las cosas superestructurales, ideología, administración, gobierno, educación, arte, espectáculos, etcétera, ocupan el 70 y pico % de la actividad económica y esa proporción va creciendo. Fíjense que no es nada negligible, ni de segunda índole, ni nada, y además eso va paralelamente con el nivel de desarrollo de un país. Entonces hay que tener en cuenta esas ideas. Y hay que leer siempre y leer de todo. Hasta el próximo programa. Y a ti, Luis, gracias por tu paciencia y por acompañarnos siempre. En la próxima sesión nos seguiremos leyendo mutuamente.